Uno de los conflictos que más podría afectar a la política y la geopolítica en los próximos años no es ninguno de los que pensáis. Es un conflicto que casi parece olvidado. En comparación con Gaza y Ucrania, la guerra en Sudán ha recibido poca cobertura internacional, aunque amenaza con ser más letal que cualquiera de las otras guerras. Sudán es el tercer país más grande de África. Tiene más de 10 millones de personas y una quinta parte de su población ha sido forzada a abandonar sus hogares. Se avecina una hambruna que podría ser más mortífera que la de Etiopía en los años 80, con estimaciones de hasta 2,5 millones de civiles muertos para finales de año. Además, Sudán es una bomba de tiempo geopolítica. Su tamaño y su ubicación lo convierten en un motor de caos más allá de sus fronteras. Varios países financian a los beligerantes con impunidad, mientras que Occidente se quita de en medio y la ONU se encuentra completamente paralizada. La violencia, sin embargo, comienza a desestabilizar a los países vecinos e incluso provoca ya un gran flujo de refugiados. Hoy, en Warrior Diplomacy, volvemos a hacer énfasis en la crisis humanitaria que la guerra civil ha desatado en Sudán. Hola a todos y bienvenidos de vuelta. Yo soy Nicolás Panmontojo y estoy aquí como siempre con Fabio Almada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabio? Nico, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo de vuelta. Siempre es un gran privilegio analizar lo que pasa en el mundo en este espacio que tenemos. Y también encantado del invitado que traemos el día de hoy, porque volvemos a invitar a War Diplomacy a Jesús Romero Cote, con quien en mayo del año pasado ya habíamos hablado del comienzo de esta guerra civil que a día de hoy sigue arrasando Sudán. Entonces, unas gran ganas de hablar de ello, analizarlo y pues ver cómo han cambiado las cosas en un año. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa de vuelta. Hola, ¿qué tal? Pues un placer volver a estar con vosotros y de compartir este ratito para hablar de, como decía Nico, de uno de los conflictos quizás más olvidados, pero más importantes que hay en la actualidad. Para aquellos que no se acuerdan, Jesús es periodista especializado en África, es colaborador en África Mundi y en Puerta de África. Les dejaremos su enlace aquí abajo para ver si alguien tiene interés en averiguar un poco más en el contenido que Jesús produce. Y también les dejaremos el enlace a este otro episodio que grabamos el año pasado, donde damos ya esa como buena introducción al conflicto y a los diferentes actores. Porque el día de hoy, más que nada, vamos a hablar de la situación actual, la situación humanitaria y la posible famina, ¿no? Que en verdad es una dimensión interesante del conflicto y a su vez también hablaremos de pues el panorama global, ¿no? Cómo encaja Sudán en este panorama del resto del mundo y los diferentes actores y potencias internacionales. Así que Jesús, Nico, pues ya quitándonos la introducción de en medio, entremos en materia y bueno, como en cualquier episodio del podcast, vamos a dividir esto en tres distintos bloques. En el primero vamos a hablar de la actualización del conflicto, la situación militar actual. En el segundo vamos a desenvolver un poquito más sobre la situación humanitaria y esta posible famina, bueno, ni tan posible, esta famina que se viene en Sudán. Y terminaremos hablando pues de esta dimensión internacional, negociaciones y bueno, ya un ángulo más geopolítico del asunto. Así que bueno, sin más preámbulos, a por ello. Bueno, vamos a empezar a entrar en materia y lo hacemos para que aquellos que igual no tienen tiempo de escuchar el podcast anterior o no simplemente no quieren, haciendo un brevísimo apunte histórico y un recordatorio de las fuerzas en conflicto, que bueno, simplemente recordar que Sudán es un país que ha padecido guerras civiles intermitentes desde su independencia, que fue en 1956. De hecho, un sangriento conflicto terminó con la secesión de Sudán del Sur en 2011, que es uno de las instancias más recientes de creación de un país soberano nuevo. Y por remontarnos un poco más atrás, hace 20 años, muchos recordarán que el combate genocida en Darfur, una región de Sudán, atrajo la atención del mundo. Pero bueno, por centrarnos en la actual guerra que está en marcha, que lleva ya más de un año causando enormes problemas en esta región de África, hay básicamente dos fuerzas en conflicto, que son las Fuerzas Armadas Sudanesas, que sería el equivalente del ejército convencional, y una milicia llamada Fuerzas de Apoyo Rápido. Cada una tiene sus siglas, que son muy típicas de los conflictos africanos para quien esté interesado en el tema, que son el FAS y el FAR. Y la
el elemento, digamos, diferenciador igual de este conflicto es que ninguno de los dos tiene ni un objetivo ideológico, ni siquiera tienen una identidad étnica o tribal monolítica. Básicamente hablamos de dos fuerzas que están dirigidas por señores de la guerra sin escrúpulos que básicamente compiten por el control del Estado, del territorio y del botín que se pueda derivar de ello. Pero bueno, como tenemos aquí un invitado que nos va a poder explicar muchísimo mejor por qué se está produciendo este conflicto, te queríamos preguntar, para comenzar, Jesús, que desde la última vez que hablamos, que eso fue hace más de un año, cuando apenas se había iniciado este conflicto, ¿cómo ha cambiado el panorama? ¿Cómo están las cosas en Sudán y cuáles son las líneas de combate así principales que nos puedas destacar? Bueno, en primer lugar, decir que lo habéis comentado en la introducción, que cuando hablamos de Sudán, aunque lo localicemos geográficamente en África, cuando Sudán se abre al exterior, cuando analizamos las relaciones internacionales de Sudán, hay que mirar mucho más hacia Oriente Medio que hacia África. Entonces, muchas de las dinámicas, tanto actuales como futuras, como pasadas de Sudán, se explican en relación a los países del Golfo Pérsico, a Egipto y a los países del Cuerno de África. A nivel militar, la situación es estable en el sentido de que lo que hablamos el año pasado son tendencias que se han consolidado. Ahora mismo hay dos frentes de combate principal. Uno está en la región de Darfur, en concreto en torno a la ciudad del Fasser, que es el único núcleo urbano importante de la región que queda en manos del ejército y, vamos, del ejército y de unas milicias locales aliadas del ejército. Y el otro frente de combate está localizado en lo que era la capital de Sudán, en Jartum, donde los combates iniciaron en abril del año pasado y sigue siendo un frente activo a día de hoy. En enero de este año el ejército hizo unos leves avances, pero la situación ha vuelto a estabilizarse. Y lo más destacado a nivel militar en los últimos meses es que durante el mes de verano los meses de verano, perdón, las fuerzas de apoyo rápido han lanzado varias ofensivas en el oeste del país, en concreto en el suroeste del país, atacando sobre todo los estados de Gerafed y de Sennar. En concreto, en el estado de Sennar hay disputa por la capital, la tomaron los paramilitares y a los 2 días la recuperó el ejército y a los 2 días otra vez estaba en posesión de los paramilitares. Y sobre todo lo que preocupa ahora es el avance en el estado de Gerafed, que lo hablaremos más adelante, porque es uno de los sitios donde más refugiados han ido a localizarse. No solo huyendo de los combates en Sudán, sino también hay muchos refugiados procedentes del norte de Etiopía, porque ese estado es fronterizo con Etiopía. Etiopía también está sometido a unos conflictos interétnicos y entre el gobierno federal y diversos estados y sus milicias. Entonces preocupa realmente la situación y el avance hacia esa zona, porque es donde más problemas humanitarios puede haber aparte de los ya existentes. El conflicto se ha estancado o de cierta manera podemos decir que está un poco estancado, pero si podemos hacer un análisis o un balance de cómo ha avanzado un lado o el otro, podríamos considerar que algún lado está ganando. Recuerdo haber escuchado que ciertos países de la región estaban invitando a Dagalo, ¿no? Que es el líder de las fuerzas de apoyo rápido, a visitar los países, tal como que dándole ya un poco la indicación de que le están apoyando, de que está ganando el conflicto, probablemente termine ganando la guerra, pero haciendo un balance general, ¿tú crees que esto es cierto? ¿Está ganando un lado o el otro? ¿O cuál es tu análisis sobre esta cuestión? En este caso, considerar que hay un ganador es ser muy optimista. Ahora, partiendo de esa base, sí te digo que quizás, por eso que comentabas, sobre todo a finales del año pasado, el líder de los paramilitares, Dagalo, realizó una gira por África Central, también estuvo en Ruanda y fue recibido por algunos jefes de Estado africanos. Entonces, a nivel diplomático sí que se puede dar la sensación de que los paramilitares, si bien no han ganado, por lo menos han sido vistos desde fuera como una entidad suficientemente respetable como por lo menos para sentarte en una mesa con él o tener una reunión con él. Entonces, no es tanto que estén ganando, sino que sí que han obtenido cierta legitimidad. ¿Cuál es el caso? Que aquí no hay nadie que esté ganando en el terreno militar, porque los dos frentes están tan estabilizados y las zonas de control están tan delimitadas. Los paramilitares tienen todo el control del oeste del país, y mientras que el ejército controla el este del país, que por ejemplo Estados Unidos
ha llegado a avisar de que podemos desembocar en un escenario como en Libia, dos fuerzas en conflictos constantes sin que ninguna de las dos sea autoridad legítima, porque hay que recordar que lo que consideramos el gobierno o el ejército de Sudán es resultado de un golpe de Estado, entonces tampoco es una autoridad elegida democráticamente, y al final lo que vamos a tener son dos fuerzas en conflicto apoyadas desde fuera en una red de alianzas bastante compleja donde unas veces los mismos aliados internacionales apoyan a los dos bandos, apoyan cada uno un bando y que en otras cuestiones están aliados en el mismo bando, es todo una trama de relaciones bastante compleja que lleve a una partición del país a nivel efectivo, a nivel de organización, y que al mismo tiempo los combates se sigan sucediendo en los frentes activos y en algunos sitios puntuales donde, por ejemplo, los recursos, como puede ser la zona del río Nilo, por el potencial de agricultura y la zona donde está localizado el oro en Sudán, que sean los que verdaderamente interesen a los dos bandos y a sus aliados internacionales a la hora de tener un control efectivo en tanto en cuanto a la extensión de recursos. Yo te quería preguntar, Jesús, antes de acabar el bloque, si estas fuerzas que ya hemos comentado son cada una de un aspecto puramente militar y que su objetivo es básicamente el control de recursos, pero ¿qué tipo de argumentos esgrimen cada una de los dos gobiernos paralelos para defender su legitimidad? Es decir, ¿existe algún tipo de discurso de los FAS o las FARC para defender lo que hacen? ¿O es un ejercicio puramente cínico de control del poder por control del poder? Aquí en este caso, igual que te decía que a nivel diplomático sí que parece que los paramilitares han obtenido como cierto reconocimiento, aquí a nivel discursivo y de propaganda es evidente que el ejército tiene como cierta ventaja. Al final, Alburán era el jefe de la transición militar que se estableció hace 3 años y Dagalo es como el rebelde. Entonces, el ejército sí que ha tratado de encarnar como esa legitimidad del Estado sudanés, el Estado sudanés auténtico, y los otros son unos rebeldes, una milicia paramilitar que trata de hacerse con el poder y echar abajo todo lo que se ha conseguido desde la transición desde 2019. Lo cierto es que a nivel de población civil y a nivel de derechos democráticos, de derechos humanos, de libertades, desde 2009 no se ha avanzado. Entonces, la transición, hubo un periodo de transición que fue militar y civil. Los militares acabaron echando abajo esa parte civil de la transición y lo que tenemos ahora es un enfrentamiento entre dos fuerzas de transición, porque en los acuerdos de Yuba, en lo que se firma la paz entre el Estado de Sudán y todas las milicias que había en el país, lo firman el Burán y Dagalo y después se han vuelto uno contra el otro, por el control básicamente de los recursos y por el control de todo lo que tenga que ver con la exportación y la recepción de divisas. Es decir, todos buscan controlar los recursos y las materias primas de Sudán para venderlos al exterior y enriquecerse. Hay poca intención de administrar el país en términos de gestión de recursos, de infraestructura, de garantizar la sanidad y tantas cosas. Entonces, no hay ni un motivo ideológico, no es una lucha como podemos entender a lo mejor políticamente izquierda-derecha, ni tampoco es una lucha religiosa, aunque hay motivaciones religiosas también. Entonces, es un conflicto de poder por poder. No hay mucha más vuelta de hoja. Muy interesante, Jesús, lo que dices, y es un ángulo a tener en cuenta, ¿no? Que al final hay conflictos en los cuales sí que hay una razón más ideológica, pero en este caso, como bien lo explicas, es ese cinismo puro, ¿no? Es ese ángulo realista, lo que nos encanta hablar en Warrior Diplomacy. Y otra cosa que rescato de tu comentario es la lucha por los recursos. Y para aquellos oyentes interesados en la versión en inglés del podcast, hace no mucho grabamos un episodio sobre las guerras por el cambio climático y de hecho tocamos el caso de Sudán en el contexto de la guerra civil de 2019, estas confrontaciones por las llanuras pastorales, ¿no? Y tienes, bueno, los nómadas, tienes los granjeros más sedentarios y pues esos conflictos que tenían por los recursos, por la tierra.
Y en este episodio hablamos de cómo en el futuro, o sea, sí se lucharán por otros factores como el agua, quién sabe, a lo mejor la arena o otros elementos que son cruciales para las economías o la subsistencia humana, ¿no? Pero bueno, terminando este bloque, creo que nos queda mucho más claro de vuelta hacer esa recapitulación de quiénes están luchando, qué bandos son. Se me hizo muy interesante lo que hablábamos de la retórica, ¿no? La justificación de la lucha. Creo que eso es un ángulo también interesante a tener en cuenta. Y creo que en este segundo bloque podemos ahora centrarnos un poco más sobre la perspectiva humanitaria, ¿no? Esta famina que se nos viene enfrente, de las más fuertes que la humanidad ha visto. Entonces, chicos, entremos en materia y hablemos de ello. Pues por tercera vez en los últimos 20 años, la ONU ha declarado una hambruna en toda regla. Es casi seguro que será casi tan grave o incluso peor que la que Etiopía vio en la década de los 80. Si no llega más ayuda pronto, esto podría probablemente convertirse en la peor hambruna que se ha visto, ¿no? E inclusive mayor que la del el gran salto adelante en China a finales de los 50 y los 60, donde ya millones de personas murieron. La causa de esta hambruna es completamente la guerra civil de la que estamos hablando, ¿no? En el campo de batalla, con este constante cambio también de quién controla ciertas zonas, están complicando mucho el flujo de la ayuda humanitaria. De hecho, ya Eddie Rose, que es el jefe del Programa Mundial de Alimentos allá en Sudán, una agencia de la ONU, dice que en verdad se han entregado más de 200,000 toneladas de alimentos entre abril de 2023 y junio de 2024, que es mucho menos de lo necesario, ¿no? Y parte de la escasez de todo esto se debe, pues claramente, a robos, daños causados por las distintas milicias y el ejército, ¿no? Que tienen control de estas zonas. Pero bueno, esto es de ambos bandos y las milicias que están ahí, ¿eh? Todo el mundo tiene que ver acá. Y bueno, pues de hecho, un solo convoy de camiones de ayuda parece que necesita esperar entre 6 semanas o más simplemente para pasar al puerto de Sudán, ¿no? Donde se necesita autorización para entrar. A la misma vez, la posibilidad de brotes de epidemias es más real que nunca y de hecho ya hay indicios de que la hepatitis E está afectando a más de 70,000 personas ahí. Así que Jesús, te quisiera preguntar un poco el ángulo de la famina, la situación humanitaria. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? Desde el inicio del conflicto creo que ha sido una de las preocupaciones no militares más importantes y era cómo iba a impactar el conflicto en la población de Sudán. ¿Por qué? Porque Sudán ya estaba en una situación compleja. Recordamos que es un país donde había habido un golpe de Estado, donde había unas autoridades militares y también estaba en una zona compleja. Estaba en Libia, estaba al lado de Libia, al lado de Chad, donde hay insurgencia terrorista. Sudán del Sur no deja de ser un país nuevo y sigue siendo inestable. Como he comentado antes, conflictos en países vecinos como el de Etiopía también generaban inestabilidad, flujo de refugiados y la guerra lo que ha hecho ha sido incrementar estas dinámicas, potenciarlas y llevarlas a un extremo que es actualmente la hambruna que tenemos en Sudán y es una hambruna provocada, como comentaba Fabio, porque muchas veces se lucha en la zona de agricultura o en la zona donde puede haber ganado, entonces la gente evidentemente cuando hay conflicto, cuando hay combates, huye de esa zona, por tanto no hay producción agrícola. Y en segundo lugar, porque hay un claro, no sé si decir interés, porque quizás no sería interés, pero sí que hay una clara dejadez por parte de las facciones en conflicto con respecto a la cuestión humanitaria. Me refiero que en las negociaciones que se han llevado a cabo, porque prácticamente desde el inicio del conflicto el año pasado ha habido conversaciones, primero en Arabia Saudí y ahora en este verano se han trasladado a Suiza, en las que se llegaron a unos acuerdos puntuales y muchos versaban sobre la cuestión de en la entrega de ayuda humanitaria. ¿Qué es lo que pasa? Que las zonas controladas por cada bando, como explicaba Fabio, necesitas autorización de ese bando para llevar a la ayuda humanitaria. Entonces, los convoys se bloquean, los convoys no llegan, o en el mejor de los casos, los convoys reciben autorización, pero no tienen protección. Hay muchas organizaciones que han dejado de actuar en Sudán porque ninguno de los dos bandos garantiza su seguridad. Entonces, ¿cómo me voy a meter yo, por ejemplo, en el Faser, que ahora mismo es una ciudad sitiada? Voy a meter un convoy de ayuda humanitaria cuando me pueden atacar. Entonces, ninguna organización está dispuesta a meter a sus cooperantes o a meter a sus voluntarios en una trampa mortal. Esto desde fuera o
por los medios oficiales, que al final son los que tienen el ejército. Se critica mucho a los paramilitares, que quizás sean los que más han realizado esta práctica, pero también el ejército. Aquí hay dos culpables. Esta semana, por ejemplo, ayer o hoy, no sé, ahora mismo no sé cuándo era, eh, el ejército ha bloqueado la entrada de personal y de ayuda humanitaria en la región de Kordofán Sur, que está controlada por el ejército. Entonces, todo esto no ha hecho sino avivar el problema alimenticio y el problema de ayuda humanitaria que había en Sudán. Sí, yo quería plantear también en ese sentido que una de las quizás consecuencias que más puede preocupar desde un punto de vista geopolítico, sobre todo a los estados occidentales, son las posibles consecuencias migratorias que puede tener esta famina, sobre todo provocada por la guerra civil. De hecho, hay análisis que ya dicen que a medio plazo se podría plantear una situación similar a la Siria, con cientos de miles de personas sin más remedio que recurrir a la migración para sobrevivir. Y de hecho hay análisis de periódicos y reportes que dicen que esto ya se está notando, que por ejemplo, según apuntan medios franceses, la población mayoritaria en los campamentos de Calais, que son los migrantes que están esperando a cruzar el Canal de la Mancha para poder pedir asilo político en Reino Unido, es ya sudanesa. Recordemos en este sentido también que Sudán, como hemos dicho, es un estado enorme que tiene fronteras porosas con 7 estados frágiles que representan en total el 21% de la masa terrestre del continente y que albergan a 280 millones de personas, entre ellos países como Chad, Egipto, Etiopía o Libia, que ya hemos mencionado anteriormente. Te quería preguntar en este sentido, Jesús, ¿cómo ves que esta cuestión humanitaria puede afectar a la dimensión migratoria y si crees que ya es muy tarde para actuar contra esto, dada la situación humanitaria que venimos de resumir brevemente, o que todavía hay margen para evitar un flujo masivo de refugiados como ocurrió con la guerra civil siria? Es interesante y además una cuestión que, bueno, en estos días el debate está un auge, pero yo sí que aquí creo que las comparaciones con Siria son un poco exageradas de momento, en el sentido de que comentabas que Sudán tiene frontera con 7 países y no son los 7 países, son 2 países en concreto los que a mí en esta cuestión migratoria me gustaría centrarme, Chad y Libia. Chad y Libia, en el caso de Sudán, en una hipotética crisis migratoria o crisis migratoria, si la podemos denominar ya, que yo creo que sí, aunque no haya alcanzado Europa, creo que podemos hablar en esos términos. Chad y Libia pueden ejercer un efecto tapón y no es casualidad. Libia es un país emisor de migrantes en relación a Europa, pero donde cruzar Libia no es tan fácil. Y después, en un segundo punto, está Chad. Y Chad es, desde el inicio del conflicto, un país que ha acogido a muchos refugiados, sobre todo de la región de Darfur por cercanía geográfica. Y Chad actualmente es uno de los países que más contacto tiene con la Unión Europea y mejor relación tiene con la Unión Europea en cuestiones migratorias. No es casualidad que, por ejemplo, esta misma semana el presidente de Chad, Mahamat Deby, después de estar en China, ha estado de gira por Europa y ha estado en Hungría y se ha reunido con Víctor Orbán y ha firmado acuerdos Chad y Hungría para infraestructura, apoyo a la educación, pero dos aspectos claves de esos acuerdos. Uno, en la materia de seguridad, Hungría va a desplegar personal militar en Chad y, en segundo lugar, control migratorio. No es casualidad que cuanto más preocupan las cifras en Sudán, mayor actividad está habiendo con respecto a estos países, sobre todo desde Europa. Entonces, no va a ser o espero, sobre todo espero en términos humanitarios, que no sea una situación como Siria precisamente por ese tapón que pueden ejercer tanto Libia como Chad en cuanto a la movilización de población hacia el exterior. ¿Cuál es el problema que tienen los refugiados sudaneses? Que no tienen realmente dónde ir. Al principio, como decía, se fueron a Chad o a Egipto, fueron los países que más acudieron, pero claro, Egipto tiene la presión por el sur de Sudán y la presión por el norte de Palestina. Está en una situación complicada. ¿Qué alternativas tiene? Irte a Libia, irte a Sudán del Sur. Entonces, muchos refugiados sudaneses, algunas tendencias muestran que lo que están es andando en círculo, se van moviendo dentro de un país que es enorme, buscando evitar los conflictos y alojándose en determinadas zonas que se están convirtiendo en auténticas ciudades de refugiados. Generalmente estas ciudades están o bien en las zonas controladas por los paramilitares, porque la dificultad de movimiento es evidente, o bien se están yendo hacia el mar, hacia la zona más del oeste, hacia por Sudán, que es la zona controlada por el ejército y es como la zona más estable donde menos combates hay.
Pues Jesús, Nico, yo creo que queda bastante clara la complejidad de este asunto, lo grave que es la situación para millones de personas y pues el poco interés que se está enfocando aquí, ¿no? O sea, de verdad que la situación obviamente no tiene pinta de que va a mejorar y millones de personas tienen su vida en el borde, ¿no? Y bueno, ningún lado, como llevamos hablando, lo parece que las tiene de ganar, entonces es posible que esto se extienda por el tiempo. Yo creo que ahora es momento de pasar a nuestro tercer y último bloque, donde podemos hablar un poco más de esta dimensión internacional, de distintos actores internacionales, potencias o no, vecinos regionales, y pues todo este ángulo de la geopolítica, porque al final, como lo mencionabas, Jesús, Sudán está en un lugar clave, ¿no? A pesar de ser el continente africano, está muy cerca de lo que es Medio Oriente y estando justo al lado también de una arteria del comercio internacional, ¿no? Que es pues el Mar Rojo y el Canal de Suez, también afecta muchísimo lo que pasa aquí en el resto del mundo. Así que bueno, sin más preámbulos, entremos a este tercer bloque. Bueno, pues vamos ahora con el tercer y último bloque, que es el de la dimensión internacional, las negociaciones que se están produciendo para intentar de alguna manera frenar este conflicto y sobre todo la dimensión geopolítica del mismo, que es al final igual el ángulo que más nos gusta aquí en Warrior Diplomacy. Bueno, como hemos dicho, básicamente una guerra como la de Sudán lo que hace es crear inestabilidad en la región, que lo que tendrá es tendencia a empeorar, sobre todo si el conflicto no se detiene. A medida que el país se desintegra, podría desestabilizar el Cuerno de África o incluso el Sahel, convirtiéndose en un refugio para terroristas, como ha pasado en Libia, provocando un éxodo de refugios hacia Europa, como hemos comentado antes, que podría ocurrir, y agravar la crisis en el Mar Rojo, donde los ataques de los hutíes respaldados por Irán ya han afectado al transporte marítimo global. Es decir, hablamos de una guerra que estaría afectando severamente o que podría afectar severamente hasta 3 continentes. Y aquí en este punto te queríamos preguntar, Jesús, aunque ya has mencionado algunos en varios puntos de este podcast, ¿cuáles serían si tuviéramos que reducirlo a tres, los 3 poderes principales o los 3 países externos principales que estarían influyendo en el conflicto de Sudán? Si quieres, si son 4 y 3 te parece muy reductivo, no hay ningún problema, pero es solo para limitarlo ahora mismo en un primer momento. Sí, yo creo que con tres está muy bien porque además son los tres más activos. Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Estados Unidos. Los dos primeros porque son jueces y partes, están apoyando a los bandos en conflicto y a la vez están encabezando las negociaciones. Y en tercer lugar, Estados Unidos porque está siendo ese ente negociador, mediador entre todos, pero cuando Estados Unidos media lo hace también apoyándose mucho en Arabia Saudí. Luego, a partir de estos tres, a medida que el conflicto se está extendiendo, hay implicación de Irán, hay implicación de Rusia, terceros países, sobre todo productores de armas, han encontrado en el conflicto de Sudán un mercado súper amplio. Turquía, Qatar, Serbia, China, todo el mundo está metiendo armas y armamento en Sudán y a partir de ahí esto no hace sino escalar. A mí el rol, fíjate, de los Emiratos Árabes se me hace muy interesante. Estaba leyendo hace poco que en verdad el respaldo de los Emiratos Árabes a un bando me parece que es a las fuerzas de apoyo rápido, ¿no? A los paramilitares. Corrígeme, Jesús, si me equivoco. Sí, sí, Es una forma, es parte de una forma, una estrategia más amplia, ¿no? De construir una red de clientes en África para derrotar al Islam político y extender su influencia en el Mar Rojo, ¿no? Ahora sí que persiguiendo emprendimientos comerciales en sectores clave como la minería, logística, agricultura, ¿no? Se me hace algo muy interesante. Y también estaba leyendo que empresas emiratíes han comprado decenas de miles de hectáreas de tierras agrícolas en Sudán y que de hecho en 2022 firmaron un acuerdo para construir un puerto que exporte productos, ¿no? Entonces, en verdad, imagínense, ¿no? Si pueden también colocar a su hombre en Jartum, ¿no? O sea, como que gane su bando este conflicto, pues como que su estrategia es poder asegurar acceso a alimentos, tierras de cultivo, pues de forma perpetua, ¿no? Según lo que he estado leyendo. Y se me hace algo muy interesante hablar, porque uno nunca piensa en los Emiratos Árabes Unidos de verdad como un actor internacional que esté activamente apoyando a actores bélicos, pero es el caso aquí. Jesús, no sé si tú podrías ampliar un poco más en eso. ¿Me equivoco lo que he leído? no, sí, es una cuestión muy interesante que normalmente no se concibe así y es
que los países del Golfo no solo se proyectan hacia Oriente Medio o hacia Asia Central o tienen relaciones con Estados Unidos y Rusia, sino que lo que hablamos por cercanía geográfica, tienen el Cuerno de África muy cerca, tienen acceso a recursos, a vías, arterias comerciales claves como pueden ser el Canal de Suez, y tienen luego países suficientemente inestables como para, con un poquito de dotación armamentística, si no cambiar al gobierno por completo, introducir suficiente inestabilidad como para yo aprovecharme de ello. Al final, yo siempre cuando hablo de esta cuestión, le pido a la gente que se sitúe. Los países del Golfo Pérsico, los Emiratos, Arabia Saudí, tienen mucho petróleo. Bien, hasta ahí claro. Pero si miramos el terreno, es desierto. Tienen mucho petróleo, pero no tienes para comer en ese sentido. Y justo al lado tienes la cuenca del río Nilo, tienes países africanos muy fértiles. Entonces, esa política que tú has mencionado de comprar terrenos en África, lo llevan haciendo tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes desde hace más de una década. No solo compro los terrenos o me interesan los terrenos que, por ejemplo, tienen minas de oro, como es el caso de Sudán. No, no. Los terrenos agrícolas también me interesan, porque acabo participando de dos mercados clave de producción de materia prima, petróleo y alimentos. Entonces, aumenta tu influencia y como la estás haciendo en una zona que no tiene mucha atención, vas ganando, 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 ganando influencia hasta que llega el punto en el que te das cuenta de la política que hay detrás y es una cuestión muy interesante la proyección de estas monarquías del petróleo hacia África Occidental, uy, perdón, hacia África Oriental, el norte de África, la zona de Egipto y el cuerno de África hacia el sur. Bueno, más allá de esta tríada, además, creo que hay otros países que podríamos mencionar, porque aquí en este conflicto parece que está metido absolutamente todo el mundo, que como países, por ejemplo, como Irán o Egipto, que arman al ejército tradicional, Rusia, que parece que juega con ambos bandos y ha podido desplegar mercenarios de Wagner en algunos sitios, Turquía, Qatar también podrían estar compitiendo por influencia. Pero yo te quería preguntar más concretamente por el papel de Egipto, que al final es el país que históricamente más estrechamente relacionado ha estado con Sudán y con el gobierno de Sudán durante muchísimos años. Y cómo está gestionando esta situación Egipto, ya sabemos que es un aliado importante de Estados Unidos en la zona, y qué enfoque tienen desde el Cairo hacia un conflicto que, por lo cercano que es, les podría básicamente estallar en la cara. Egipto desde el primer momento se ha puesto del lado del ejército porque entiende que es el representante legítimo del Estado de Sudán y lo ven como el garante de la seguridad. A partir de ahí, Egipto lo que está haciendo es, aparte de apoyar con sus medios, ejercer de puente con Arabia Saudí. Entonces, esa ruta sí que llega, igual que Emiratos Árabes está dotando de armamento, sobre todo a los paramilitares vía chat. Por eso, en la primera fase del conflicto, los paramilitares se fueron directamente hacia la frontera con Chad para controlar esa zona y asegurar el tránsito logístico de armamento, Egipto ha optado por apoyar a Sudán, al ejército de Sudán, perdón. A partir de ahí, el resto de actores pues se han ido amordando un poco a la evolución del conflicto y tratando de ver cómo pueden, si no sacar partido, por lo menos que sus intereses no se vean afectados. El caso de Rusia, Rusia tenía mercenarios de Wagner en Sudán, estaban antes del conflicto, y ha jugado un poco a ambos bandos. Rusia apoyó a los paramilitares en un primer momento porque se quedaron en las zonas donde estaban las minas de oro, que era el interés de Bani y protección de Rusia, y ha sido el puente a través del cual Emiratos Unidos, Emiratos Árabes también ha proporcionado armamento. Esta presencia de Rusia ha hecho que Ucrania puntualmente interviniera en Sudán en apoyo del ejército para atacar elementos de Wagner. Pero luego, por ejemplo, un aliado fundamental de Rusia, que es Irán, se ha metido en el conflicto de alguna manera de parte del ejército. ¿Por qué? ¿Porque el ejército de Sudán quisiera? No, por lo que hemos hablado antes. Una vez que el ejército de Sudán ve que los países de alrededor entablan alguna especie de relación diplomática con los paramilitares, busca aliados exteriores. Necesita logística, necesita armamento, necesita alguien que le ayude. Si no le va a ayudar ningún país de la zona, se va a buscar a Irán. Entonces vemos una relación tan compleja como que aliados a nivel internacional, como pueden ser Rusia e Irán,
en el conflicto de Sudán los podemos colocar en bandos contrarios y así con otros muchos. En el caso de Turquía y Qatar, evidentemente, la presencia en Libia de Turquía, pues le hace, ¿por qué no ir un poquito más allá? También Turquía tiene una tremenda proyección hacia el Cuerno de África y, por ejemplo, en el conflicto entre Somalia y Etiopía, es Turquía quien está mediando. Las reuniones se realizan en Ankara. Entonces, vemos cómo las dinámicas de Sudán son muy particulares, no responden tanto a lo que es el conflicto de Sudán en sí, sino a otras dinámicas exteriores y a la vez esas dinámicas exteriores no tienen nada que ver con dinámicas de otros conflictos, son particulares. Entonces, un entramado complejo que hablábamos antes de los refugiados sirios. Yo cuando veo más o menos un mapa de las facciones involucradas en el conflicto de Sudán, me recuerda un poco al conflicto de Siria, en el que veíamos que Estados Unidos y Rusia a la vez estaban apoyando a milicias contrarias y al mismo tiempo a la misma milicia. Entonces, una relación compleja de la que evidentemente no va a salir nada bueno para los sudaneses. Y simplemente para concluir y hablar de uno que otro actor que parece ser que no están muy interesados, pero no dejan de ser relevantes por obvias razones, pues son potencias como los americanos, que en verdad distraídos por conflictos como los que vemos en Gaza, en Ucrania, por su competencia con China, ¿no? Es por influencias, pues claramente debilitadas por estas dinámicas, ¿no? Así que su rol en Sudán, y igual, repito, Jesús, corrígeme si me equivoco, es que es casi irrelevante a día de hoy. Similar la cuestión con la Unión Europea, que se encuentra pues también muy enfocada en la cuestión ucraniana y pues concentrando sus esfuerzos militares, diplomáticos, humanitarios prácticamente en este asunto y bueno, con Gaza también, ¿no? En el Medio Oriente. Actores internacionales como la ONU, ¿no? Por su Consejo de Seguridad, la Unión Africana han intentado, ¿no? También apaciguar el conflicto y claramente han fracasado estrepitosamente. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace poco han habido informes de abusos de guerra de ambos bandos, pero en verdad es que parece ser que hay poco interés por la opinión pública occidental, ¿no? De hacer algo, ¿no? Parece que claramente no hay tantas banderas sudanesas ondeando en los campamentos universitarios o en los balcones de la gente, ¿no? Es un tema que lamentablemente está muy detrás de las cortinas y es creo que muy importante hablar de ello, ¿no? Lo hicimos, Jesús, hace un año cuando empecé el conflicto y a día de hoy poco interés global está arrastrando, así que es importante hablar de ello más que nunca, ¿no? Sí, al final, yo siempre lo digo, pensando en Europa, vamos a lo que nos interesa o a lo que nos toca de cerca, el conflicto de Ucrania y otros tantos conflictos, o los que tienen mucha relevancia, como es el caso de Gaza y Palestina, pero al final, siendo honestos, si no hemos prestado atención a nivel mediático y muchas veces a nivel diplomático en lo que está pasando en el Sahel, que está relativamente cerca de Europa, Sudán está muy lejos, son muy distintos a nosotros. Las consecuencias de la guerra van a llegar, si llegan como pasó con Siria, 3, 4 años después. Luego hay un contexto global de conflicto donde potencias que muchas veces eran las que más o menos movían el interés y trataban de ejercer influencia, ahora mismo están en otros asuntos. Rusia con el conflicto de Ucrania tiene y le sobra, Estados Unidos tiene el conflicto de Ucrania, tiene el conflicto en Gaza y tiene la competencia con China en el Pacífico y así una cosa tras otra y al final nos encontramos con que el conflicto de Sudán, siendo un conflicto militar grave y un conflicto humanitario todavía más grave, está en un orden de preferencia, en un puesto 3, 4 y que cuando ya sea irremediable, entonces intentaremos mediar. Pero hasta entonces creo que la situación va a seguir en deterioro y que va a haber poco interés real y poca acción real para, si no detener los conflictos, que no lo vas a detener los combates, por lo menos brindar la ayuda necesaria al pueblo de Sudán, que en este caso, igual que en todas las guerras, quien más está sufriendo el conflicto. Pues poco más que añadir a estas palabras, la verdad, Jesús. Creo que es un broche de oro para este episodio. Igual solamente comentar que es interesante igual decirlo que el de Sudán, como otros muchos otros conflictos que estamos viendo en Warrior Diplomacy, es un síntoma más
de un planeta en el que cada vez el derecho internacional y el respeto, digamos, unas instituciones comunes, incluso el mantenimiento de la paz y la cooperación como objetivos que están ahí la génesis del sistema de la ONU, son cada vez como objetivos más difusos y sobre todo más difíciles de alcanzar, y donde la anarquía y la multipolaridad están ahí, y eso pues crea una inestabilidad que estamos viendo en Sudán, estamos viendo en Oriente Medio, estamos viendo en muchos sitios a la vez. Entonces, esperemos que no sea nos equivoquemos y que esta no sea la tónica del siglo XXI que nos ha tocado, por desgracia, vivir a todos, pero creo que sí que es importante recordar que lo de Sudán es importante, aunque suene totalmente, ¿cómo se dice? Aunque suene reiterativo y repetitivo, y que aquí en Warrior Diplomacy vamos a seguir estando aquí para contarte este y cualquier otro conflicto que, por muy olvidados que estén, siguen siendo dignos de nuestra atención. Sí, no, nada más que añadir, Nico, Jesús, creo que ha quedado muy bien plasmada la situación, las consecuencias globales, humanitarias, geopolíticas de esta confrontación, y pues simplemente diciendo que en verdad nadie va a poder reconstruir Sudán fácilmente, ¿no? O sea, ya después de 500 días de combates, pues los daños van a ser décadas, ¿no? En repararse, pero lo que a lo mejor sí que podría resolverse, si hay interés que no veo, es pues salvar las millones de vidas, ¿no? Y reducir de verdad la posibilidad de una famine a gran escala. Pero para que eso pase, los actores tienen que actuar ahora mismo, y como lo decimos bien los tres, el mundo parece estar con los ojos completamente en otro lado. Espero que las cosas cambien, no lo veo, pero bueno, sin duda, Nico, es motivo para hablar, analizar, y aquí en este podcast lo intentamos hacer. Jesús, te agradecemos un buen por tu tiempo una vez más después de un año que hablamos. Ha sido brutal, ¿no? Hemos también estado muy al tanto de las cosas que vas publicando en tu newsletter que sacas semanal, Telegrama África, tus publicaciones tal, así que de verdad compartiremos aquí tu contenido para que los oyentes del podcast también, los que estén interesados, le echen ahí un ojito. Nada, por mi parte ya sabéis que es un placer porque además soy oyente habitual, entonces para mí es como estar dentro de uno de esos podcasts que oigo toda la semana y nada, encantado y aquí estoy a vuestra disposición.